Porción bíblica en Juan capítulo 3, no los voy a mantener mucho tiempo de pie, pero dice Juan 3, 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar, hermanos, y vamos a incluir en esta oración a nuestros hermanos que no están con nosotros, ¿verdad? Y a la nieta de nuestra hermana Dora también, que tiene una necesidad, acaba de nacer la bebé y tiene algunos problemas médicos. Y vamos a pedirle al Señor, Padre Santo, Señor Jesucristo, en este momento vengo delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Te presento a nuestras hermanas Olguitas, a la nieta de nuestra hermana Dora, Señor, para que extiendas tu mano poderosa y seas tú el que sane, seas tú, Señor, el que se glorifique. Conocemos que haces milagros, Señor, y por eso venimos ante tu presencia, Padre Santo. También te pido que bendiga, Señor, mis labios, mi corazón, en los oídos y el corazón de tu pueblo, Señor, para poder retener tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, dándole gloria a Dios. En este día, antes de entrar en el mensaje, ¿verdad? Quiero invitar a nuestra hermana Roxana que pase aquí al frente. Vamos a hacerle una protesta en este día, ¿verdad? Nuestra hermana ya tiene algunos meses visitando la iglesia, ya casi más del año, creo el año tiene con nosotros. Dios ha trabajado en su corazón, ¿verdad? Él ha hecho una obra. Ustedes, la familia, yo creo que puede ver algunos cambios en ella. Dios sigue trabajando y aún continuará trabajando por mucho tiempo. Y ella, hermanos, nadie la ha forzado. Ella voluntariamente, al igual que todos en esta iglesia, hermano, ha pedido ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados. Ella ha entendido que es necesario nacer de nuevo, amén. Y esa es la razón por la que ella está aquí. Pero yo tengo una pregunta antes de pasar al bautismo, ¿verdad? Una pregunta de rigor que le hacemos a todos los que se van a bautizar. Hermana Roxana, en voz alta, con voz de trueno, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo le va usted a servir al Señor Jesucristo? Para el resto que me quede de vida. Gloria a Dios. Esa es la promesa que ella está haciendo delante de Dios, servirle por lo que le reste de vida. Y obviamente, hermanos, hay mucho trabajo que Dios hace en nuestras vidas, cambios que van viniendo en el proceso, ¿verdad? Gracias, hermana, puede tomar su lugar y en algún momento más, después de la predicación, vamos a hacer el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, amén. Y el tema de este día, hermanos, si ustedes me ayudan, no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que hablarles acerca del tema: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese lo tremendo de esta escritura. Cuando vemos, hermano, esta escritura, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, o el contexto nos dice que el Señor Jesucristo había hecho muchos milagros en Jerusalén, de tal manera que muchas personas habían creído en su nombre. Pero la fe de estas personas se basaba únicamente o exclusivamente en los milagros, y al estar basada únicamente en las evidencias, hermano, de esos milagros, esa fe estaba incompleta. Y una de las personas, hermano, que había venido a Jesucristo por causa de esos milagros fue Nicodemo. Este Nicodemo no era cualquier persona, era una persona que estaba dentro de la secta de los fariseos, y no nada más era un judío como cualquier persona o común y corriente. Él tenía un puesto importante dentro de lo que era el consejo del Sanedrín. Era una persona que conocía la ley, era un maestro de la ley, era un hombre, hermano, muy preparado, gloria
Gloria al nombre de Jesucristo. Pero cuando él viene, hermano, a consultar o viene a hablar con el Señor Jesucristo, y ahorita le voy a decir algunas cosas que suceden, ¿verdad? Él viene y el Señor le dice que era necesario nacer de nuevo. Y eso impacta la vida de Nicodemo, porque a pesar de que él era maestro de la ley, él no comprendió lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Mire, a los judíos de ese tiempo les pasaba lo mismo que le pasa a muchas personas en la actualidad. Algunas personas son atraídas, hermano, por elementos espectaculares del cristianismo, pero no creen en Cristo o en su palabra. El problema de todas estas personas es que se quedan a la mitad del camino. Los milagros únicamente son una señal de que Dios está obrando. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han salido de viaje y tienen que manejar por muchas horas y ven un letrero que dice Las Vegas a 100 millas de distancia. Y usted no llega y se queda parado en el letrero que dice Las Vegas a 100 millas de distancia pensando que ya llegó a Las Vegas. No, usted continúa su camino, porque ese es simplemente un señalamiento que le está marcando que Las Vegas está a 100 millas de distancia. Bueno, los milagros es algo parecido. Le está dando la señal al pueblo, a las personas, de que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través únicamente de Él. Pero hay personas, como le digo, únicamente se guían por las señales y creen en las señales, pero no creen, hermano, en lo que nuestro Señor Jesucristo ha mandado y ha ordenado. Gloria al nombre de Jesucristo. Este tipo de personas, hermano, se gozan, adoran, hermano, con mucho entusiasmo, pero con el tiempo, hermano, se puede ver que han sido atraídas a Cristo de una manera superficial y que nunca han llegado a tener una fe verdadera, porque no llegan a entender que se ocupa también tener arrepentimiento y nacer de nuevo, hermano, para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo era uno de esos judíos que también había quedado fascinado por los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo primero que le dijo cuando se acerca a él y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y eso es algo que él tenía bien seguro. Él ya sabía que Dios estaba con Jesucristo. Él no entendía quién era Jesucristo. Ahora nosotros lo entendemos, como dice la Escritura: Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Era Dios mismo caminando entre los hombres. Pero a lo largo de la conversación que ellos tuvieron, quedó en evidencia que a pesar, hermano, de la admiración que Nicodemo tenía por Cristo y por todos los milagros que había visto, no había llegado a entender la necesidad de un nuevo nacimiento. Y es lo que a veces nos falta a nosotros. Vemos los milagros de Dios, vemos que Dios transforma vidas, vemos el gozo del Espíritu Santo, nos gozamos en la presencia de Dios, pero nos falta entender que un nuevo nacimiento es importante para poder entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. Mire, los fariseos, a la secta que Nicodemo pertenecía, era la secta más numerosa en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Eran fundamentalmente, ellos creían en la salvación, hermano, pero que había que ganarla a través de las obras. Y nosotros sabemos, hermano, que la salvación no se gana a través de las obras, sino a través de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y la salvación la tenemos por gracia, para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, hermano, tenían un problema, porque ellos, como le dije, pensaban que la salvación era por obras, y todo lo hacían externo, todo lo hacían para que la gente los viera, todo lo hacían con la intención, hermano, de quedar bien con las personas. Ellos habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con el cumplimiento externo de las cosas. Y el Señor no nada más viene a ver lo externo, Él le interesa también lo que hay dentro del corazón. Sí le interesa lo externo, las dos cosas le interesan, pero Él está buscando el corazón de nosotros, que se lo entreguemos en arrepentimiento para la gloria de su nombre. Nicodemo, hermano, como le dije, no era un fariseo del montón, era un hombre preparado, un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía todo lo que la ley mencionaba.
Pero hay algo que dice el texto, que Él vino de noche al Señor Jesucristo. Él no vino a la luz del día como nosotros ahorita que llegamos al templo. No, Él vino de noche. Y en aquellos tiempos, hermanos, no había luz eléctrica. Todo estaba oscuro. ¿Por qué razón Nicodemo vino de noche a platicar, a tener una entrevista personal con Cristo? La razón es muy sencilla. Él pertenecía a la élite de los fariseos. Él era un hombre muy importante, hermanos, y no quería que sus compañeros fariseos se dieran cuenta que él estaba teniendo un contacto con Jesucristo. Él se estaba cuidando de venir a consultar, pero el asunto era, hermano, porque era un asunto importantísimo. Nicodemo en su mente, hermano, tenía la preocupación. Él decía, yo pertenezco al pueblo de Israel, soy descendiente de Abraham, tengo las bendiciones, pero había algo dentro de su corazón que a Nicodemo le preocupaba. ¿Cómo le puedo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo llegar allá? Y usted, déselo a él si se lo va a dar. Mire, y cómo vemos que estaba esa preocupación, que cuando llega con Cristo y le dice, Señor, es que veo que Dios está contigo y haces milagros, y que Jesucristo inmediatamente le contesta y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No le había preguntado nada a Nicodemo, y el Señor ya le estaba diciendo la necesidad que había dentro de su corazón. Y eso es algo maravilloso, hermano. Yo me puse a pensar cuántos prejuicios no tuvo que vencer Nicodemo para poder venir escondidas de noche a ver al Señor Jesucristo y consultarlo con este tema tan importante. Gloria al Señor Jesucristo. Era demasiado importante para él. Se estaba arriesgando. Él dice, este judío, Galileo no fue a la escuela, no fue al colegio bíblico, no fue a la universidad, no estuvo con los mejores rabinos como yo he estado, y para él vencer eso, él era un maestro de la ley, hermano. Fue tan importante, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para encontrar respuesta a la pregunta, hermano, que él traía internamente. Nuestro texto dice que Cristo, como le dije, le responde a Nicodemo. En su respuesta, el Señor Jesucristo fue directamente a la clave del asunto que traía Nicodemo delante de él. Porque, hermano, el hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hace falta una nueva naturaleza. La mayoría de nosotros, hermanos, si nos preguntan fuera de la iglesia, donde sea, ¿a dónde nos gustaría pasar la eternidad? La mayoría de nosotros decimos, quiero pasarla con Dios allá en el cielo, gloria al Señor, porque nos interesa, gloria al nombre de Jesucristo. Pero necesitamos comprender que es lo que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y Nicodemo estaba intrigado en eso cuando el Señor le dice, es que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo miró las cosas desde un punto de vista carnal y le dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Él no estaba viendo la espiritual de este asunto, él estaba viendo lo carnal. Y el Señor Jesucristo quería que él entendiera una cosa, que si él volvía a nacer nuevamente carnalmente, su condición espiritual iba a seguir siendo la misma de un pecador. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. En Adán todos hemos pecado, lo traemos dentro de nosotros. Así que si él entraba en el vientre de su madre y volvía a nacer, el resultado iba a ser el mismo. Tal vez, hermanos, con la experiencia, algunos de nosotros nos ha pasado y decimos, si yo volviera a nacer, no cometería los mismos errores que he cometido, no tomaría ciertas decisiones que tomé en mi vida y me causaron problemas, pero cambiaríamos algunos aspectos de nuestra vida. Pero el nacimiento que Jesucristo le está hablando de un nacimiento, hermano, espiritual, el cual le va a permitir poder entrar al reino de los cielos. Y eso es lo importante que debemos entender. Y es lo que felicito a nuestra hermana Roxana, porque ella ha entendido que es importante que ella vuelva a renacer para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Oh, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos debían nacer de una forma diferente. Y eso es lo que va a suceder, hermano, en este día. En el momento que nuestra hermana entre a las aguas del bautismo, hermana, ella está muriendo para el mundo, está siendo sepultada y va a resucitar en nueva vida. Gloria al nombre de Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Entonces es necesario tomar ese paso de ser bautizado para que haya ese nuevo nacimiento, porque el Señor le dice: el que no naciere de agua y de espíritu. Aquí eso no es opcional. Muchas veces nosotros pensamos: si hago ciertas disciplinas, si me porto bien, si hago esto, hermanos, y eso es lo importante, no hacer lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces nosotros acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, pero nosotros creemos, hermano, en lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice. Y la palabra dice: el que no naciere, no es opcional, es una orden que está allí. El que no naciere de agua y de espíritu no puede, dice, entrar al reino de los cielos. Y esa es otra cosa que nuestra hermana ha meditado, y ella ha dicho: yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que tomar la decisión, y lo ha hecho voluntariamente en este día. Mire, el Señor explicó el camino que todos debemos seguir para hacer ese nuevo nacimiento. Es nacer de agua y de espíritu. Tan sencillo. No se necesita otra cosa, porque la salvación es dada por gracia. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice, hermano, que ni todo el oro del mundo puede comprar un alma. Nuestra hermana vale la sangre de Jesucristo. Cada uno de los que ha sido bautizado vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía, hermano, muy bien el misterio que había llevado a cabo Juan el Bautista. Juan el Bautista, si usted sabe la historia, él estaba bautizando para arrepentimiento. Y los bautizaba, hermano, a las personas. Nicodemo, hermano, cuando viene al Señor, la Biblia no dice que él se haya convertido. La Biblia no dice, porque más adelante en el libro de Juan, por ahí capítulo 7, menciona que él seguía en el Sanedrín cuando estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que él no se convirtió. ¿Y sabe cuál era el problema que yo creo que él tuvo? Es, hermano, que él no se arrepintió de la vida que estaba viviendo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ese es el problema a veces más grande que tenemos, que no nos arrepentimos. Y esa es la llave importante para el bautismo, porque allí en el libro de Hechos capítulo 2, hermano, cuando el pueblo, hermano, ve que el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes, le preguntan a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Y Pablo les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de vuestros pecados. Gloria al nombre de Jesucristo. El arrepentimiento es algo muy importante. Y les decía yo a la hermana mientras le daba los estudios, son parte de estudios que les damos, hermanos, es de que el arrepentimiento, en una forma sencilla de explicarla, es que usted va caminando en esta dirección y se arrepiente de ir en esa dirección y da un giro completamente contrario a donde usted iba caminando. Eso es lo que significa arrepentimiento. Por eso es de que debe haber un cambio de vida en la persona. Y uno de los ejemplos que les doy a los hermanos es de una persona, un esposo que acostumbra a golpear a su esposa, y que él toma los fines de semana y golpea a la esposa, y él le dice: ¿sabes qué? Estoy arrepentido, ya no lo voy a hacer. Pero la siguiente fin de semana se vuelve a emborrachar y la vuelve a golpear. ¿Se arrepintió? No se arrepintió. ¿Qué sería arrepentimiento? Arrepentimiento sería que en lugar de golpearla, le llevara flores, la tratara bien, la sacara a comer, hiciera cosas por ella. Eso significa arrepentimiento, cambiar completamente de dirección. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, eso Nicodemo no estaba dispuesto a hacer, o no estuvo dispuesto a hacer. Gloria al nombre de Jesucristo. A oír el llamado al arrepentimiento. Gloria al nombre de Jesucristo. Los fariseos pensaban que ellos eran justos, y por eso, hermano, no quisieron participar del bautismo de Juan. Gloria al nombre del Señor. Y Nicodemo, como le dije, era uno de ellos. Pero el arrepentimiento, hermano, por sí solo no es suficiente. Se necesita, pero no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías. Eso era todo lo que era el arrepentimiento. Porque después vemos allá en el libro de los Hechos a algunos discípulos de Juan que se encuentran a Pablo
Y Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, no sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y les pregunta, pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le contestan, en el bautismo de Juan. Y les dice Pablo, pues a la verdad, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y les habla del nombre de Jesucristo, aceptan el nombre, son bautizados en el nombre de Jesucristo y reciben el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, es importante que haya arrepentimiento y que haya bautismo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Este segundo paso, hermano, tampoco era fácil para Nicodemo. La posición que él tenía. Él era un hombre muy importante. Entonces, el arrepentirse y el públicamente irse a bautizar iba a quedar, hermano, muy mal parado dentro del Sanedrín. Lo iban a expulsar. A lo mejor lo iban a tratar mal a este hombre. Y fue un riesgo que él no tomó. Pero hay muchos que a través de los años han tomado ese riesgo, hermano, de que aún nuestras propias familias en ocasiones, hermano, nos desheredan, no nos hablan porque piensan que hemos negado, hermano, la fe. No, únicamente hemos reconocido al único que dio nuestra vida. Se dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya, bendito sea su nombre. Jesucristo es santo y es maravilloso. Pero el Señor le dice, no puede entrar al reino de los cielos. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir, hermano, los derechos del judaísmo, era haber nacido descendiente de Abraham. Pero para gozar de los privilegios del reino de Jesucristo, era necesario, hermano, nacer del Espíritu. Y ya en la carne nuestra hermana ha nacido. Pero ahora, para gozar de las bendiciones celestiales, de gozar de entrar al reino de los cielos, ella va a nacer de agua en este día, para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque lo que era nacido de la carne, ya nació de la carne. Ahora van a ser en lo espiritual, gloria al nombre del Señor. Pero hay que estar seguros, hermano, de lo que estamos haciendo. No se pueden, hermano, nada más ponerle un parche a las cosas, sino estar seguro de que lo que estamos haciendo, hermano, es importante. Porque la Biblia dice que el que no naciere de agua y de espíritu, y yo tengo que estar seguro de lo que voy a hacer. La palabra, hermano, dice que ninguno puede entrar al reino si no ha nacido de agua y del espíritu. Y el bautismo es muy importante. Hay personas que dicen que no es importante, que únicamente levante la mano y no hay problema. La Biblia dice en primera de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una nueva mente hacia Dios. O sea, el bautismo, esto que vamos a hacer esta tarde, salva, le da la salvación a nuestra hermana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si el bautismo, hermano, es importante para entrar al reino, hermano, entonces tenemos que asegurarnos en qué fórmula somos bautizados. Eso es algo importantísimo. Yo tengo que asegurarme, si renacer es importante, si el bautismo es importante, tengo que saber cómo lo estamos haciendo. Y hay la grande controversia que quienes dicen, bueno, allá en Mateo 28:19 dice que hay que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice que hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. Y hay quienes dicen, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Cristo o a Pedro? Y esa es una pregunta, hermano, muy sencilla. Y se la voy a responder con otras preguntas. Sí, Cristo lo ordenó en Mateo 28:19 y dice primeramente en el nombre, no dice nombre, singular, nombre. Ahora, hijo, ¿es nombre? No, es título. Padre, ¿es nombre? Tampoco es nombre, es título. Espíritu Santo, ¿es nombre? Tampoco es nombre, es título. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando vamos a la palabra, y por cuestión de tiempo, hermano, y les prometí que no me iba a alargar tanto tiempo, hermano, la palabra dice que Jesucristo creó todas las cosas. Así dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice, y por él todas las cosas fueron creadas. Bueno, Él es el Padre, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre entonces? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo?
porque un niño nos es nacido, hijos es dado, dice la palabra de Dios, y llamará su nombre Manuel. Pero a María le dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús, ese es el nombre del Hijo. Pero luego dice, y del Espíritu Santo. El Señor allá junta a sus discípulos antes de ser entregado y les dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogarle al Padre que les mande otro consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocéis. ¿Cómo que ustedes le conocen? Dice, le conocen porque ha estado con ustedes. Dice, y ya no va a estar con ustedes, sino va a estar dentro de ustedes. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Aleluya. Por eso Mateo 28:19 dice en el nombre, no dice nombres. Por eso allá cuando Pedro, hermano, bautiza en el nombre de Jesucristo, no se estaba equivocando. Él tenía revelación que el Padre era Jesús, que el Hijo era Jesús y que el Espíritu Santo era Jesús. Y por eso el bautismo fue en el nombre de Jesucristo. Ahora otra cosa importante, hermano, Pedro estaba acababa de recibir el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira le mentieron al Espíritu Santo. Y fue por cosas de dinero, de propiedades. Y le mintieron. ¿Y qué es lo que sucede por la mentira? Caen muertos. ¿No se ha puesto usted a pensar que si Pedro hubiera estado cometiendo un error, no hubiera caído muerto? Porque estamos hablando de la salvación, de la entrada al reino de los cielos. Algo le hubiera sucedido a Pedro por esa mentira o blasfemia que estaba haciendo, pero no sucedió. Gloria al nombre de Jesucristo. Otra de las cosas, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy directo. Pablo era un hombre que le gustaba la disciplina, y esto lo leímos con nuestras hermanas. Hermano, en una ocasión mismo Pedro estaba por allá con los Gálatas, y mientras no venían los hermanos judíos de Jerusalén, él comía, hermano, no lo dice así el contexto bíblico, ¿ok? Porque el hermano dijo, no, le estoy dando una figura. Pedro, se comportaba de una forma con los hermanos de Gálatas. Y la idea que le voy a dar es de cuánto le gustan los tacos de carnitas de puerco. Aleluya, somos dos, hermano. No sé, bueno, a Pedro lo probó y dijo, esto está bueno, me he desperdiciado esto. Y cuando no venían los judíos, él se echaba sus taquitos de carnitas, su plato de pozole con harta pata de puerco. Y llegan de Jerusalén los judíos y se aleja de ellos. Y Pablo se da cuenta. Y Pablo lo reprende y le dice, ¿cómo es posible que hagas eso? Que estés actuando de una forma tan hipócrita, le dice. Fíjese, si para simplemente un comportamiento Pablo lo corrige, si Pedro se hubiera equivocado en el bautismo, ¿no cree usted que Pablo le hubiera puesto una revolcada y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, tienes que ir a rebautizar a todo mundo otra vez porque lo hiciste de una forma equivocada? ¿Y sabe por qué Pablo no lo corrigió? Porque cuando Pablo iba camino a Damasco, dice la Biblia que se le apareció un resplandor del cielo. Y le habló a Pablo, cayó al suelo y le habla y le dice, por Pablo, ¿por qué me persigues? Y esa voz del cielo dice que Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y esa voz del cielo le contesta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después lo manda que entre a la ciudad. Él dice, mira, vete a la ciudad, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Y los que conocen la historia, Pablo entró ciego, y viene un hermanito que Dios le había hablado y le dijo, mira, vete a tal lugar, allá está un hombre llamado Pablo, vas a orar por él para que recobre la vista, porque es un instrumento útil para mi obra. Y Ananías dice, Señor, yo he oído de ese hombre, es muy malo, persigue a los cristianos. Y yo creo que como buen cristiano le hubiera dicho, déjalo que se quede ciego, déjalo que le vaya mal. Yo creo que no, pero no dijo eso. Él fue, hermanos, y llega con Pablo y le dice, Pablo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha mandado para que ore por ti y para que recobres la vista. Pablo recobra la vista y después le dice unas palabras muy célebres que le dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate invocando su nombre. Aleluya. No le dijo sus nombres, le dijo su nombre. Por esa razón, cuando Pedro, hermano, bautiza y hace todas estas cosas, Pablo no lo corrige porque sabía que estaba haciendo lo correcto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que como iglesia nosotros, hermanos, creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Como iglesia creemos que el Señor, hermano, ha venido a dar su vida por nosotros. Y en esta tarde, nuestra hermana Roxana, también ella ha tomado esa decisión de ser bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Pablo, hermano, fue un hombre que predicó la palabra por todos lados. Pablo llevó el mensaje de salvación por todos lados. Y en este día, hermano, nuestra hermana, como le dije, ya va a tomar ese paso de obediencia. Nadie la ha forzado, ni vamos a forzar a nadie. Aquí hay algunos jóvenes y hermanos que no están bautizados. Yo voy a hacer algo en lo que nuestra hermana se alista. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si hay alguien, hermano, no para bautizarlo el día de hoy, pero alguien que nos permita orar